Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre educación matemática organizada por la Sociedad Peruana de Educación Matemática, SOPEMAT. En esta oportunidad tenemos la segunda conferencia virtual de la sociedad a cargo del doctor John Alexander Villochoa, cuyo título de conferencia es Razonar con la covariación, ejemplos de tareas para la clase de matemáticas. El doctor Villochoa es profesor de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y director del Grupo de Investigación Matemafien. También es miembro fundador y actual coordinador de la Red Colombiana de Modelación Matemática y colaborador del Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAEM, con la figura de vocal por la región andina. Por otra parte, integra la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. En el área de educación matemática, tiene múltiples investigaciones y publicaciones internacionales en temas relacionados con la modelación matemática y las tecnologías. Antes de dejarlos con el doctor Villochoa, los invito a escribir sus preguntas o comentarios en los comentarios de YouTube. Bienvenido, profesor Ochoa. Buena tarde para ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia y agradecer la invitación de la Sociedad Peruana de Educación Matemática por la invitación para compartir un poco de los trabajos que hemos realizado con mi equipo de investigación en la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Johnny Alexander Villa Ochoa y soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En la tarde de hoy, pues compartiré un poco sobre lo que significa razonar con la covariación y principalmente algunos ejemplos de tareas que hemos desarrollado o que hemos encontrado en la literatura y que vemos en ella un potencial para trabajar en clase de matemáticas. Entonces, en la primera parte de esta conferencia me dedicaré a hablar un poco de ese porqué de la covariación en las matemáticas escolares. Luego haré una presentación de un conjunto de tareas que hemos venido, como decía hace un momento, diseñando o discutiendo sobre su potencial y cerraré con algunas consideraciones acerca de la pertinencia de esas tareas y algunas reflexiones finales. Cuando hablamos de razonamiento o de pensamiento variacional, pues nos vienen a la mente un conjunto de ideas. Algunas de ellas las estoy plasmando en esta nube de palabras. Tiene que ver con el estudio del cambio, tiene que ver con la identificación de patrones, como su nombre lo indica, con el estudio de la variación, pero a partir también de la manera como se ha enfocado en el trabajo matemático, por ejemplo, en particular en el currículo colombiano, pues hemos tratado de observar el estudio de la variación como una forma de pensar dinámica. Así se establecen los lineamientos curriculares colombianos y en los estándares básicos de competencias, y como tal esa forma de pensamiento pues es transversal a diferentes conceptos o en los diferentes niveles académicos colombianos. De ahí entonces que palabras como lo que tiene que ver con proporcionalidad, regularidades, gráficas, ecuaciones, eh, relaciones, búsqueda de datos, establecimiento del cambio y demás elementos, pues se convierten en aspectos claves que desde la primaria hasta los últimos grados de escolaridad, pues podemos trabajar en el ámbito de la educación matemática. Uno, digamos, de los aspectos claves del pensamiento variacional se ha resaltado en la literatura a partir de los trabajos de Hitz, por ejemplo, bueno, y otros autores también que mencionaré un poco más adelante, donde se habla de la necesidad de que los estudiantes en sus diferentes grados de escolaridad desarrollen ciertas habilidades para entender expresiones algebraicas, para entender el movimiento, para identificar a través, por ejemplo, de habilidades visuales, elementos que tienen que ver con el cambio, su representación, y en particular aquí el trabajo de Heath señala que esos elementos que tienen que ver con
el aprendizaje del cálculo pues implica como tal un estudio dinámico, un estudio de la variación. Entonces aquí hace referencia particularmente a que cuando la enseñanza del cálculo se restringe a los aspectos algebraicos sin poner atención al uso de diferentes representaciones, pues eso se puede convertir en una limitación para que los estudiantes puedan concebir el cálculo en su, digamos, en todo su potencial. De igual manera, los trabajos de David Toll, y en particular me refiero a este publicado en la revista ZDM, llaman la atención también en el marco del cálculo diferencial, integral, eh, la importancia de pensar dinámicamente. En este caso, el autor señala que el cálculo comienza con el deseo de cuantificar cómo cambian las cosas y eso tiene que ver con el concepto de función, la razón en que esas cosas cambian y eso tendría que ver con la tasa de variación y por tanto con la derivada, la manera en que ellas se acumulan y la relación entre ellas, que hay en esos aspectos se involucran dos aspectos fundamentales del cálculo, como es el de integral y el teorema fundamental del cálculo y las ecuaciones diferenciales. También señala la importancia de que el cálculo es una concepción principalmente dinámica y que incluso algunas cantidades que se conciben como cantidades estáticas, ejemplo volúmenes, ejemplo perímetros, áreas, también involucran procesos dinámicos que son importantes en el momento de concebir, de estudiar el cálculo como tal. Las investigaciones que también hemos revisado en el marco del pensamiento variacional defienden la importancia de que eso sea un elemento importante en los currículos, principalmente para el estudio, por ejemplo, de la función y como una introducción, como lo decía hace un momento, para una introducción del cálculo. Aquí hago referencia a un estudio bastante citado y bastante desarrollado en el marco de lo que se denomina el razonamiento covariacional, cuando se dice que varias investigaciones alrededor de la comprensión de funciones han mostrado que incluso estudiantes que académicamente tienen un buen desempeño en los cursos de cálculo, por ejemplo, tienen dificultades para establecer relaciones, en este caso para modelar relaciones funcionales que involucran la razón de cambio de una variable cuando varía continuamente con respecto a otra variable. Esa cuestión, pues esa habilidad, digamos, de pensar de manera dinámica es un elemento fundamental, como ya lo he mencionado anteriormente, para comprender el cálculo y todos los conceptos y temáticas que están involucradas en ello. Sin embargo, una de las cuestiones que trabajamos que hemos querido desarrollar en nuestro grupo de investigación es que este pensamiento dinámico, si bien es fundamental para el cálculo y como discutiré al finalizar esta presentación, también para la estadística, también involucra otro tipo de discusiones, otro tipo de elementos en los cuales podemos decir desde los grados iniciales cómo promover el estudio de esa forma de pensar dinámica, cómo podemos establecer actividades, cómo podemos involucrar situaciones en las que los estudiantes desde tempranas edades puedan estar involucrados en situaciones que tienen que ver con el cambio, que tienen que ver con la variación, que tienen que ver con la identificación de patrones. De allí entonces que esta pregunta por convertir la variación en un enfoque a lo largo de todas las matemáticas escolares, pues haya sido uno de los elementos que han motivado los desarrollos que hemos venido desarrollando. En ese sentido, entonces, comenzaré cuestionando una de las tareas clásicas que se presentan en los currículos escolares y, y que en parte de mi experiencia personal ese tipo de tareas pues, se solucionaba o aprendimos a solucionarla pues, por una vía procedimental. Sin embargo, la comprensión de ella pues, llegó mucho después cuando logramos identificar algunos conceptos que son aquí claves que voy a compartir en esta tarea. Entonces, esta tarea es una tarea clásica que encontramos en cualquier libro de texto cuando se trabajan proporcionalidad o cuando se trabajan
razones de cambio. Una dice, por ejemplo, pues un hombre puede pintar una habitación en 12 horas y otro puede pintar la misma habitación en 10 horas. ¿Cuánto tiempo tomará pintar la habitación trabajando juntos? Eh, bueno, cada uno de ustedes podrá evocar un poco cuál es su experiencia alrededor de este tipo de tarea cuando la enseñan o cuando la aprendieron en, el, en sus cursos, de matemáticas en el pregrado. Sin embargo, como les decía hace un momento, mi experiencia con ella era tener cierto éxito en resolviendo ese tipo de tareas, pero la pregunta por la comprensión estaba allí, ¿por qué se hace lo que se hace? La técnica de poner uno sobre A, uno sobre B, luego sumar y luego igualar y luego despejar, pues funcionaba para todas las tareas que tenían más o menos este tipo de estructura. Sin embargo, la pregunta allí, porque, ¿y qué es lo conceptual? ¿Qué es lo que me permite que esto, digamos, de alguna manera se pueda hacer? Pues estaba allí siempre en la duda. ¿Qué es la cuestión entonces que quisiera aquí centrar la atención? ¿O qué es un elemento importante para poder comprender este tipo de tareas? Y tiene que ver con los elementos que aquí estoy resaltando en rojo, ¿cierto? Que aquí hay un conjunto de cantidades que están relacionadas. Identificar cómo están relacionados es un elemento clave. El primer elemento entonces aquí es que se está hablando de una habitación que se pinta y, o sea, estamos hablando de la cantidad de trabajo y el tiempo que se demora para ellas. Allí es necesario, para poder comprender los algoritmos que hay detrás de esta resolución, que el estudiante identifique una tercera cantidad que no es explícita, y es la razón entre el trabajo realizado y el tiempo que se demora. O sea, ese ritmo de trabajo, esa forma de trabajar, no sé si de alguna manera esa eficiencia, lo pongo entre comillas, es necesario declararla y que entonces si logra pintar una habitación en 12 horas, suponer, y eso es un supuesto pues bastante idealizado, que si trabaja a un ritmo constante, entonces estaría hablando de un doceavo de la obra que tiene que realizar por hora. Entonces, esa razón de cambio que estaría allí es una cantidad que si bien no está explícita, es necesario que el estudiante la construya, la entienda, para poder luego plantear ese tipo de relaciones, ¿cierto? Lo mismo entonces con la misma habitación, o sea, el mismo trabajo que la otra persona lo hace en 10 horas. La experiencia cuando he sido profesor de este tipo de tareas es que los estudiantes inicialmente empiezan a sumar porque están hablando de la palabra juntos, pero suman los primeros números que se les llegan a la mente, pero la cuestión es, pero bueno, no, la lógica sale de todo eso, o sea, al sumar 10 con 12, pues obviamente trabajando juntos nos van a demorar el doble del tiempo o un tiempo mayor. Entonces, ese tipo de discusiones se generan para poder entender, darle sentido a esas otras cantidades e incluso buscar formas de trabajar con tablas y con otro tipo de herramientas simbólicas, semióticas que les permitan a ellos identificando qué es lo que está allí, qué es lo que está en juego, cómo está variando, qué está variando y para darle sentido a ese trabajo juntos. Entonces, a través de tablas como la que estoy aquí presentando, los estudiantes pueden encontrar cuánto harían en media hora, cuánto harían en hora y media, en una hora, en 2 horas, e incluso pueden aproximarse y en algunas ocasiones encontrar la respuesta por una vía aritmética, por una vía tabular, a través de la identificación de ciertos patrones que luego pues, se pueden perfectamente algebrizar. Este elemento que estoy aquí presentando es un poco para llamar la atención frente a la importancia de comprender los procedimientos. Aquí llamo la atención sobre lo que algunos han denominado pensamiento algorítmico. No quiero hacer referencia a ese tipo de pensamiento en este momento, pero sí quiero llamar la atención en que pensar, digamos, con los algoritmos no significa o no se agota en ejecutar algoritmos. Los algoritmos hay que ejecutarlos, pero con los argumentos que le dan sentido, con los conceptos que hacen que verdaderamente permitan comprender que ellos funcionan. Y aquí entonces un llamado a la variación, un llamado
a la identificación de la tasa de variación, a unos supuestos de que esas tasas de variación son constantes, son importantes para poder comprender de lo que estamos hablando. Bueno, entonces de las primeras tareas en las que les acabo de presentar es un poco para discutir aquello que, a lo que me refiero con que la variación, esos elementos dinámicos están presentes en diferentes conceptos de las matemáticas. Aquí voy entonces a plantear una segunda tarea que la encontramos en uno de los exámenes de admisión que se presentan a la Universidad de Antioquia, en la universidad en la cual trabajo, y que nos llamó particularmente la atención porque involucra tareas clásicas que se han presentado en la literatura sobre el llenado de recipientes. En un momento voy a mencionar algunas otras, pero que en este caso particular pues nos motivó, por un lado, pues a trabajarla y estudiar qué es lo que hay detrás de ella, pero a rediseñarla con el fin de encontrar otros sentidos y otras formas de trabajar matemáticamente en la clase de matemáticas. Entonces la tarea dice, pues grosso modo, que en un recipiente con la figura que estaría allí como un tronco de cono, se llena con agua que gotea uniformemente de un grifo. La gráfica que puede describir la forma como varía el nivel del agua en el recipiente a través del tiempo es. Bueno, mientras ustedes van pensando un poco en cuál sería la respuesta, yo llamo la atención frente a las diferentes cantidades que están allí presentes, ¿cierto? Por un lado, pues se está preguntando por el tiempo y por el nivel del agua. El nivel del agua sería como la altura a la cual se encuentra el agua que va ocupando el agua dentro del recipiente, ¿cierto? No es necesariamente el volumen completo, sin embargo el volumen podría ser otra de las cantidades que podríamos entrar en discusión. La cuestión aquí es que hay un elemento que parece clave y es que el agua gotea uniformemente del grifo. Y de alguna manera entonces se está involucrando el tiempo, la altura, o sea, el nivel del agua, pero también el volumen que se va llenando a medida que está allí. Ese elemento ya ustedes podrán entonces, con base en esta tarea, identificar cuál sería la respuesta para poner claro, para dar sentido a esta tarea, para darle la respuesta a la tarea. Sin embargo, como lo decía aquí anunciando la tarea, es una forma de razonar con cantidades, con la manera en que cambian las cantidades, con la manera en que una cantidad afecta a la otra, que eso tiene que ver con el razonamiento covariacional, pero en este caso es en ausencia de expresiones algebraicas. O sea, no tenemos que conocer la expresión algebraica para poder dar cuenta de cómo sería la gráfica. Y entonces los que han trabajado sobre diferentes registros y sistemas de representación, pues podrán aquí ver una oportunidad para generar conversiones entre un registro y otro sin que necesariamente se tenga que pasar por el registro tabular ni por el registro algebraico, solo entre el registro, digamos, del lenguaje natural en el cual está expresada la tarea y el registro gráfico. Tareas como esta pues se encuentran en la literatura. Aquí referencio este trabajo de Gómez y Wolfson, en el cual pues presentan diferentes recipientes y se le piden a los estudiantes que construyan las gráficas del volumen que se va ocupando dentro de la tarea, dentro del recipiente, perdón, y la altura, o sea, el nivel del agua que se va formando. Y eso permite que los estudiantes generen diferentes tipos de estrategias para poder dar cuenta de ellos. Algunos hacen, digamos, cocientes incrementales de manera gráfica, o sea, es decir, a medida que avanza un poco en el eje X, cuánto avanzaría en el eje Y y cómo eso se representaría en el recipiente. Y a partir de ahí, pues construyen una visión discreta y que luego algunos logran hacer una visión, una representación continua de cómo sería la gráfica de la función. Otro de los trabajos también consiste dado el recipiente, cómo sería la gráfica y, por ejemplo, en algunos casos, dada la gráfica, cuál sería el recipiente. Nosotros, a partir de la tarea que mencionaba hace un momento,
del recipiente del examen de admisión de la universidad, donde involucraba el tiempo. Nos preguntábamos entonces aquí si a partir, por ejemplo, de este tipo de tareas donde tenemos un recipiente, volumen y altura, podríamos pensar, ¿y qué relación podría haber entre el tiempo y el nivel del agua? ¿Qué datos adicionales necesitaríamos conocer? ¿Qué pasaría cuando metemos el tiempo dentro de este tipo de situaciones? Porque si abstraemos el tiempo, la representación entre volumen y altura, pues se puede realizar con o sin el tiempo. Pero cuando ya metemos el tiempo allí, podríamos enriquecer la tarea con otro tipo de aspectos. Y eso tendría que ver un poco con lo que voy a presentar en este momento, donde podríamos hablar de que sabiendo que la relación entre el tiempo y el volumen está dada por esta gráfica, semejante a como lo mencionaba hace un momento en la tarea donde se decía que en la primera parte de la tarea donde decía que el grifo goteaba uniformemente, que es una razón en términos del tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el volumen se va incrementando dependiendo del tiempo y esa sería la gráfica. ¿Cuál sería una posible gráfica? Construir un esbozo de la gráfica entre la altura y el tiempo. Y este trabajo lo hemos desarrollado con estudiantes de las licenciaturas, estudiantes que se están formando para profesores de matemáticas y con profesores en ejercicio y ha mostrado unos resultados bastante interesantes para promover esa relación entre las tres cantidades que estarían allí presentes, volumen altura, volumen tiempo y entonces cómo sería altura tiempo. Y lo que esto involucra, pues como ya ustedes podrán estar imaginándose, es una forma de operar con funciones, que es lo que llamamos la composición de funciones. Sin embargo, es una composición de funciones que exige conceptualmente otros aspectos porque debemos hacerlo de manera visual, o sea, a través de la representación gráfica. Y cuando lo hacemos con la representación algebraica, pues ya tenemos unas técnicas para hacerlos, unos procedimientos para hacerlos y unas restricciones que pues, conocemos en los cursos de cálculo y los cursos de introducción al cálculo, de qué elementos tener en cuenta dependiendo del dominio, del rango y etcétera. Sin embargo, en este caso no tendríamos esos procedimientos ya estudiados a priori. Hay que desarrollarlos para poder dar cuenta de esos elementos. Entonces, hemos valorado mucho este tipo de tareas porque, por un lado, pues como les decía hace un momento, permiten esa construcción de representaciones provenientes de una tarea que viene del lenguaje natural sin pasar por otros sistemas de representación, pero también cuando le involucramos el tiempo, involucramos estas relaciones entre las diferentes cantidades, podemos darles otros sentidos, otras formas a las operaciones que tenemos entre expresiones algebraicas, pero en este caso en ausencia de expresiones algebraicas. Esas serían, digamos, otras de las tareas que mencionaba hace un momento de los autores que mencioné, Gómez y compañía, en el cual, dada la gráfica, pues tendríamos la pregunta frente a cuál sería el recipiente. Bien, ya esto lo mencioné entonces un poco sobre la operación con funciones. El siguiente tipo de tarea que quisiera presentar, pues tiene que ver con la coordinación de diferentes también sistemas de representación, pero ya en este caso en un contexto geométrico y algebraico. Para todos este tipo de tareas pues las encontramos en diferentes cursos de cálculo y de introducción al cálculo, de álgebra, donde a partir del movimiento de un cuerpo, en este caso pues el movimiento por ejemplo de una figura plana que es un rectángulo que está inscrito en un cuadrado, si yo muevo el segmento que estaría allí demarcado con un color un poco más oscuro, pues el área va cambiando. Y preguntar a los estudiantes pedirle que construyan la representación de cómo cambia el área de ese rectángulo en la medida en que cambia el segmento que estaría allí marcando. Esa es una tarea, y bueno, y como estas hay muchas tareas que involucran un contexto geométrico, las medidas y por tanto pues también luego las funciones que estarían representando lo que estaría allí. Un elemento clave es que una vez construida las funciones o entendido la tasa de variación, o sea, la razón de cambio que hay entre una cantidad y la otra cantidad, pues este tipo de tareas se ha utilizado para
introducir algunas ideas del cálculo, ¿cierto? Y una de las cuestiones que aquí yo quiero resaltar es que en ese proceso, digamos, de construcción de algunas ideas sobre la variación, hay una idea que algunos autores lo han denominado como el obstáculo de la linealidad o, o de la proporcionalidad, y es que los estudiantes, aquello que ven que crece y aquellos que ven que decrece, pues automáticamente lo denominan como si fuese una línea recta. Y esa, en los trabajos que nosotros realizamos en nuestro grupo con estudiantes, en este caso, en esa tarea la desarrollamos con unos estudiantes de primer curso de ingeniería, un primer curso de matemáticas en ingeniería. La primera idea es, bueno, crece y decrece, entonces sería una gráfica de este tipo, atendiendo solamente a la coordinación de el crecimiento de una variable y el crecimiento o decrecimiento en la otra variable. Sin embargo, la pregunta frente a, pero ¿cuánto está cambiando? Ya empieza a no a decirnos del cómo decrece o decrece, sino el cuánto empieza a buscar formas de cuantificar para poder ver de qué crece, pero que no crece con la misma razón. Entonces, esta idea un poco de proporcionar que es una idea arraigada está presente en diferentes momentos y aun cuando uno la discute y logra en parte creer que la ha superado en ciertos escenarios, pues vuelve a aparecer, ¿cierto? En la literatura hay bastantes trabajos alrededor de la comprensión de ese tipo de obstáculos que se presentan en los estudiantes. En nuestro trabajo, pues buscamos, por ejemplo, que en a través, por ejemplo, del software GeoGebra, pudiésemos generar una imagen del paso, del rastro que va dejando la gráfica de la función, construir, por ejemplo, los segmentos que estarían representando las cantidades dentro del rectángulo, pero ya en el gráfico cartesiano, y hacer una idea entonces de que no es un tipo de zigzag, sino que sería una línea curva suave, que posteriormente pues construimos como una función cuadrática cóncava hacia abajo. Nuestro trabajo involucró entonces la construcción de una herramienta triángulo que ustedes pueden ver allá arriba, que posteriormente pues ayudó a los estudiantes a cuantificar la razón de cambio y a entender un poco esa tendencia al límite dentro de lo que está allí, ¿cierto? En esa idea, aquí ya muestro un poco más en detalle lo que hicimos. Entonces se construyen estos triángulos, este triángulo que está ahí en rojo, azul y los gamas de azules, donde los estudiantes entonces podrían mover y acortar ese triángulo y ahí en paralelo pues podrían ver los valores numéricos que estaban allí. Para los estudiantes no hubo mayor problema en coordinar la representación entre lo que estaba en el triangulito sobre la gráfica y la representación numérico-algebraica que estaba dentro de el texto dinámico que muestro allí. Sin embargo, entender la relación o coordinar un poco lo que estaba en la representación algebraico-numérica y en el movimiento como tal del rectángulo fue un poco más difícil. Involucró un trabajo un poco más detallado para que ellos pudieran ver que los valores numéricos que estaban aquí, la diferencia entre ellos y los cocientes, qué significaba en el contexto, digamos, de geométrico en el que venimos trabajando. Sin embargo, como la tarea que queríamos era involucrar la tasa de variación y llegar a la tasa de variación instantánea, allí nos ocurrió una cuestión de que en el caso particular aquí, cuando los estudiantes pues superponen un punto, el punto O, por ejemplo, con el punto Q, allí los estudiantes, cociente aritmético pues les va a dar 0 sobre 0, ¿cierto? Sin embargo, eso genera en ellos como que, ay, ¿y eso qué pasó, cierto? Pero la necesidad y cómo entendemos esto de una manera diferente. Y eso nos llevó entonces a tener que buscar otro tipo de actividades para poder aceptar esa tendencia, aun cuando los puntos se superpongan, ¿cierto? Y para ello nos vimos evocados a hacer una simulación de un movimiento en un contexto un poco más familiar. En la misma situación de movimiento, la misma ecuación que habíamos construido aquí, pues la representamos a través
de un móvil, de un vehículo, a través del software Modelus, donde simulábamos el movimiento y entender allí que ese contexto de la velocidad, que de alguna manera todos los estudiantes han experimentado, saben qué significa, permitió entender la tasa de variación instantánea que se obstaculizaba en esta tarea. Sin embargo, esta tarea permitió entender un poco más. Los resultados de este trabajo pues los publicamos ya hace un par de años en la revista Formación Universitaria. Quien le interese ampliar un poco sobre lo que está aquí de manera conceptual, el razonamiento que estuvo involucrado en los dos tipos de tareas para llegar a la tasa de variación, pues me pueden escribir al correo y yo les puedo, digamos, remitir ese trabajo con el ánimo pues que ya podamos también entrar en discusión un poco más en detalle. Bien, otro tipo de tareas de las que he venido mencionando tiene que ver con el uso y con el análisis de modelos matemáticos. Esta tarea a la cual quiero hacer referencia, pues también existe una publicación detrás de ella, y si ustedes también consideran que les puede ser útil, pues me escriben, y en la misma lógica que decía hace un momento, pues se las puedo enviar y podemos discutirla. Esta tarea en particular tiene pues presenta un modelo que es utilizado por los obstetras para el control prenatal, para el crecimiento fetal. Allí hay una curva que representa el peso, el cambio del peso en función del tiempo, y también el tamaño del feto. A partir del trabajo pues, que realizamos con los estudiantes, les pedimos que digan, bueno, qué información pueden encontrar ellos a partir de lo que estaría en esos gráficos. Y para ello pues, les damos también unas tablas numéricas, las que observan aquí, y les damos bueno, algunas otras representaciones de ese modelo. Medíamos este tipo de tareas con preguntas como, bueno, y a partir de los modelos, ¿usted observa algún patrón dentro del crecimiento fetal? ¿Existe algún tipo de factores que tengan que ver con el crecimiento del feto, que puedan determinar el peso de un bebé en el momento del nacimiento? ¿Existen etapas o fases dentro del proceso de gestación? Y ya trabajando un poco por la vía de la modelación, pues eh, promovemos que los estudiantes indaguen un poco sobre esos conocimientos extra matemáticos, en este caso conocimientos que, que tienen que ver con el fenómeno como tal del crecimiento fetal, con conocimientos que tienen que ver con el obstetra, con conocimientos que tienen incluso las madres y los padres de familia que ya han pasado por procesos de este tipo. Bueno, entonces aquí como una muestra de las preguntas con las cuales buscamos que los estudiantes se acerquen a esos otros conocimientos para poder darle sentido a esos modelos que estamos trabajando. Les pedimos también que digan con la información que ellos recogen, que ellos pueden observar en esos modelos, qué tipo de preguntas o qué preguntas se podrían responder y qué preguntas no se podrían responder, con el ánimo de que ellos pongan también en discusión de que ya con el modelo matemático está todo, y poder decir de que con el modelo matemático está lo que el modelo matemático puede informar, no todo lo que yo considere sobre lo que quiera considerar sobre el fenómeno. Bien, una siguiente tarea que tiene que ver con el trabajo de identificar patrones, de identificar regularidades y principalmente pues de esto que estamos llamando pensamiento variacional, pues la hemos trabajado a partir de un dispositivo clásico bastante común, que es la calculadora simple, la calculadora más simple que existe en el mercado, las clásicas en las cuales les pedimos a los estudiantes que digan, por ejemplo, una tarea como esta la hacemos con la multiplicación, con la división, con las diferentes operaciones. En este caso la que presento es con la suma, y es qué pasa cuando yo presiono esa secuencia de teclas en la calculadora simple. También la podemos hacer en un computador, sin embargo, perdón, sí, en el computador o en una calculadora del celular. Sin embargo, algunas calculadoras de celular lo hacen, muestran un resultado diferente, pero igual se puede hacer la tarea como la estamos previendo aquí, o algunas calculadoras ya definitivamente involucran, anulan, digamos, este aspecto que tiene la tecla igual,
y entonces en ese caso pues deja el resultado estático, entonces no permitiría realizar la tarea como está aquí. Lo que ustedes pueden explorar es cuando yo hago en una calculadora simple este tipo de operaciones, ellas al presionar seguidamente la tecla igual, repite el último comando. O sea, en este caso, por ejemplo, daría 2 más 3 igual y te mostraría el 5. Al presionar el siguiente igual, te mostraría el 8. Y al presionar el siguiente igual, te mostraría el 11. Y así sucesivamente, a medida que vas presionando iguales, va creciendo el número que se va mostrando en pantalla. Y esto nos ha permitido a nosotros entonces generar con los estudiantes tareas que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de progresiones aritméticas, con progresiones geométricas. Les pedimos a los estudiantes que comparen los resultados entre ellos. Entonces, el estudiante 1, D iguales, el estudiante 2, D iguales. Y en algún momento les decimos paren, comparemos los resultados. Y entonces, ¿cuántos iguales? ¿Cuántas veces se presionó la tecla igual en uno y en el otro? ¿O cuál es la diferencia? Porque, pues, dependiendo del ritmo que ellos puedan teclear, pues les van a dar resultados diferentes o iguales. Entonces eso permitiría empezar a calcular cuál sería, digamos, el número de veces que se presionó cada tecla. Se permite también, ya dependiendo pues de los estudiantes, empezar a algebrizar esa suma repetida, bueno, o esa repetición de comandos que dependiendo de la operación se puede realizar y encontrar ciertas cantidades, sobre todo cuando los números son muy grandes, ya los estudiantes pierden un poco la capacidad de contar uno a uno o de calcular, de estimar pues, de otras maneras. Entonces se crea la necesidad de buscar otro tipo de representaciones, en este caso algebraicas, para poder encontrar, digamos, o cuántas veces se tecleó o cuánto tendría que teclear para poder llegar allá. E incluso, en algunos momentos, una de las tareas que les proponemos es, ¿será que si yo presiono a partir del 2 más 3 igual, 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 podré llegar a un número como el 5342? ¿Por qué sí o por qué no? Y si no, ¿cuál sería el número más cercano al que llegaría de allí? Y eso ha permitido movilizar un conjunto de ideas frente al uso de propiedades de teoría de números, ¿cierto? Máximo común divisor, mínimo común múltiplo, bueno, y otras cuestiones que estarían allí presentes, e incluso en algunos de los trabajos que hemos realizado hemos introducido ideas que tienen que ver con ecuaciones diofánticas a partir del trabajo que estaría aquí presente. Entonces, todo este tipo de, digamos, de conceptos, de contenidos que estarían aquí alrededor de una tarea, entre comillas, con un dispositivo simple, nos permitiría, primero que todo, pues, recrear situaciones de cambio, donde los estudiantes tienen que buscar patrones, buscar qué cambia, buscar cómo cambia, contar, algebrizar, y bueno, eso implicaría pues darle un poco de un sentido dinámico a esos conceptos matemáticos de los cuales he venido hablando. Bueno, voy a cerrar con esta tarea que tiene que ver un poco con los estándares básicos de competencias colombianos, en el cual pues se pide en Colombia, por ejemplo, que los estudiantes estén involucrados en situaciones que tienen que ver con regularidades, patrones en distintos contextos, por ejemplo, un contexto musical, un contexto geométrico, etcétera, cuantificar el cambio, construir secuencias numéricas y tareas como las que presento aquí, pues son clásicas en el trabajo matemático en la primaria, por ejemplo. Entonces, a partir de lo que digamos, de lo que se ve en la gráfica, la secuencia de colores, cuál sería, digamos, el color que seguiría en el interrogante. Y una de las cuestiones que hemos encontrado y hemos discutido, pues tiene que ver con las estrategias que los estudiantes hacen. Y a veces encontramos respuestas diferentes y eso para nosotros es un potencial para poder decir, bueno, ¿y qué está pensando uno o el otro que hace que llegó a esa respuesta? Y en esas argumentaciones, pues por un lado se potencia elementos que tienen que ver con la visualización, con la argumentación, con el expresar lo que se está viendo, con el expresar los patrones, pero también para poner, digamos, allí en juego qué es lo que tiene la naturaleza de esa tarea, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo,
decimos entonces cuál sigue, de qué color será la que sigue, describa ese patrón que estamos diciendo, por qué dices eso que dices, bueno, eso que ya acababa pues un poco de mencionar. Esta es una secuencia, digamos, de una respuesta que dieron los estudiantes a la tarea, donde entonces planteaban el patrón seguía de esa manera. Y evidentemente, pues ellos, eso lo que dice es que están viendo un tipo de patrón, ¿cierto? Un patrón donde ese primer elemento, ese primer conjunto de figuras que vimos, pues las podemos entonces, digamos, repetir y a partir de ahí, pues seguir cuál sería ese patrón, ¿cierto? Sin embargo, en nuestra experiencia con futuros profesores de educación infantil con quienes hemos trabajado este tipo de tareas, hemos encontrado ese mismo tipo de cuestiones, o sea, ese mismo donde consideramos un bloque, asumimos que ese bloque se va a repetir y a partir de ahí entonces empezamos a contar o asumir eso como si fuese el patrón de conformación de la figura. Entramos pues en discusión frente a lo que ellos están allí planteando y decir, ojo, pero es que, ¿y quién me garantiza a mí que el que sigue es este? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la garantía que hay detrás de esa afirmación que usted me está dando? Y cuestionar esa afirmación, pues nos lleva a decir, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces decir de que dependiendo de la información que yo tenga, pues podría o no podría encontrar un patrón. Y entonces, una vez yo asumo un patrón y suponiendo que ese patrón es, pues podría determinar cuáles serían los valores que estarían allí. Esos elementos pues son para nosotros claves porque permiten discutir esa idea de que el patrón como una única configuración. Y puede ser una única configuración dependiendo de qué información tenga. Pero en el contexto en que lo estamos dando, por ejemplo, donde no hay una información adicional, pues no tendríamos una única respuesta, no tendríamos un único patrón para ello, ¿cierto? Y nos permitiría discutir ideas deterministas que hay dentro de la variación y que más adelante pues comentaré un poco en estas limitaciones, ¿cierto? Por un lado, por ejemplo, que algunas de las cuestiones que uno puede ver en un curso de análisis numérico, donde a partir de una tabla, no necesariamente encontramos un único polinomio que pase por esa nube de puntos, ¿cierto? En el ejemplo que estoy planteando aquí, pues esa sería una expresión algebraica que pasa por esa tabla que tiene esa nube de puntos, pero esta podría ser otra. Y como lo dice el teorema del análisis numérico, existirían infinitas funciones de ahí para allá que podrían pasar allí y que con unos datos, digamos, puntuales, unas condiciones adicionales que le podamos establecer, pues sí podríamos establecer un único polinomio, pero dependiendo, repito, de esos supuestos que están allí. Nosotros utilizábamos entonces este punto en discusión para poder decir, por ejemplo, y si cada uno de los colores que estoy colocando es la cara de un dado, y el dado no es un dado cargado, ¿cierto? Es un dado estándar, es un dado aleatorio. Si los resultados son aleatorios, entonces, ¿qué pasaría allí? Entonces, saber que allí podríamos estimar la probabilidad de cuál sería el color que saldría, pero no podríamos determinar cuál sería el valor que estaría allí. O sea, discutir un poco esa idea de los patrones para poder introducir un poco también algunas ideas del razonamiento variacional, del razonamiento covariacional, pero por la vía también de la estadística. Y aquí hago la referencia a esos autores donde señalan que las características atribuidas al aprendizaje del razonamiento bivariante, que ellos llaman razonamiento covariacional, pero también existen esa idea de razonamiento covariacional por la vía del álgebra, como mencionaba al comienzo. Entonces, en este momento, en esta visión del razonamiento covariacional como razonamiento bivariante, entonces son explorar la variabilidad de las variables individuales, atender a la forma y a la fuerza de la relación, generalizar y explicar relaciones. Entonces es un llamado a algo que decía al comienzo de que pensar variacionalmente, razonar de manera dinámica, razonar de manera covariacional no es algo exclusivo del álgebra ni es algo exclusivo para la introducción del cálculo. Digamos que mostré diferentes tipos de tareas geométricas, algebraicas, numéricas y por esta vía un acercamiento por ideas estadísticas en las cuales esos elementos dinámicos pues estarían allí presentes. Cierro mi presentación entonces mencionando que en el caso colombiano
y me atrevo a decir que no, en el contexto de otros países también, las orientaciones curriculares que están allí están muy vinculadas a que el razonamiento cobrecional esté vinculado al cálculo, ¿cierto? O que esté vinculado a estudios algebraicos, al razonamiento por la vía del álgebra. Sin embargo, una de las hipótesis que tenemos es que está, digamos, en muchas partes. E incluso en algunas partes donde se ven conceptos como si fuesen muy estáticos, introduciendo algunos elementos, pues podríamos recrear ese movimiento y podríamos recrear esa variación como una oportunidad para que los estudiantes puedan entrar en discusión y puedan buscar patrones y puedan recrear, digamos, mentalmente esos patrones que se están estableciendo allí en ese fenómeno que se está estudiando. Ese pensamiento, o como llaman algunos autores, razonamiento variacional o covariacional, que no son la misma denominación, pero que son, digamos, afines dentro de la temática que estaría discutiendo hoy, pues también son más allá, digamos, de un concepto particular o de un enfoque para el pensamiento matemático, creo que sería un enfoque para las matemáticas y también para el estudio de la estadística en particular. Sobre las tareas que mencioné, pues importante rescatar las posibilidades que ofrecen para promover una percepción, una descripción, buscar establecer regularidades, patrones y construir, digamos, los modelos que estarían representando esos patrones, dependiendo también de los supuestos con los que esté hablando. La representación del cambio, sus características en los diferentes sistemas de representación, como también busqué orientar y mostrar a lo largo de las diferentes tareas. Y bueno, otros aspectos que son importantes dentro de la clase de matemáticas, como promover la comunicación, promover la argumentación, donde un estudiante diga, yo encontré eso, yo encontré este, qué fue lo que hizo el uno, qué fue lo que hizo el otro, por qué ambos son válidos, o qué tipo de procedimientos podríamos hacer para entender lo que el uno hizo y lo que el otro hizo. Bueno, también podríamos hablar un poco sobre la tecnología, pero bueno, ya el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera entonces una vez más agradecer a los organizadores del evento y quedo a su disposición para continuar una discusión, bien sea por el chat que se genera a partir de los mensajes que se colocan debajo pues, del video, o a través de algún otro sistema que los organizadores del evento pues planteen. También me pongo nuevamente a disposición con mi correo electrónico y con la información de la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, donde parte de estas tareas también están allí ubicadas y ustedes podrán acceder a ellas, y hay espacios también para interacción. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo nuevamente a su disposición. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente en nombre de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. La conferencia brindada por el doctor Villochoa ha sido realmente muy enriquecedora y seguramente ha dejado en ustedes, como en nosotros, muchísimas preguntas y muchísima inquietud sobre la covariación y tareas que se pueden realizar con el análisis en base a esta covariación. Les recordamos también y le agradecemos a ustedes por su participación en esta conferencia y les recordamos que en los comentarios o las preguntas que deseen hacerle al doctor Villochoa las pueden realizar en los comentarios del YouTube, pues serán respondidas luego por el doctor Villochoa. Sin más, nos despedimos en nombre de la sociedad y les agradecemos su participación. Y los esperamos en la siguiente conferencia virtual que tendremos la próxima semana. Muchísimas gracias.